Bien, vamos a analizar el tema de estudio que nos tocó, que es dolor lumbar en alumnos del séptimo tetramestre de la Universidad Autónoma de Durango del campus Monterrey. Para esta investigación lo decidimos hacer precisamente por la contingencia actual del COVID. Nosotros sabemos que debido a la pandemia han sido canceladas las clases presenciales y por lo tanto tenemos clases en línea. Esto hace que aumente el tiempo en el que nosotros como estudiantes estemos en posición sedente, ¿verdad? Esto se debe pues a cualquier actividad académica, ya sea exámenes, clases en línea, algunas tareas extras. Entonces, una vez aclarando la problemática, quiero hablarles acerca del dolor lumbar. En el caso del dolor lumbar podemos definirlo como un síndrome musculoesquelético o un conjunto de síntomas cuyo principal síntoma es la presencia de un dolor focalizado en el segmento final de la columna vertebral. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, sabemos que por anatomía tenemos estructurada la columna vertebral por diferentes zonas, una zona cervical, una zona torácica, una zona lumbar, el sacro y el coxis. Si tomando como referencia la imagen, las vértebras de color morado, casi las últimas vértebras, que son 5, es la zona lumbar. Entonces, nos estamos refiriendo específicamente a esa área. Muchas veces cuando esa área llega a presentar alguna sintomatología de dolor, suele afectar a otras zonas como la región sacra, suele afectar incluso a la zona glútea, causando una disminución funcional. El detalle con este tipo de patología, con este tipo de problema, es que es difícil dar un diagnóstico preciso, ya que manifiesta mucha sintomatología, entonces es difícil correlacionarlo con alguna causa. No obstante, vamos a identificar que existen diferentes tipos de dolor lumbar. Al menos en la bibliografía que consultamos mencionaba 3 tipos, una lumbalgia mecánica, una lumbalgiatalgia y una lumbalgia con signos de alarma. Cuando hablamos de una lumbalgia mecánica, nos estamos refiriendo a un dolor localizado en la zona lumbar. Este dolor varía en función de la actividad física y nunca presenta un déficit motor o neurológico. A diferencia, en este caso de la lumbocetalgia, aquí sí hay un compromiso nervioso. Está muy relacionado con algunas hernias discales que llegan a comprimir el mismo nervio, el nervio ciático, y puede causar algún déficit motor, un déficit sensitivo, y el dolor no suele ser localizado, al contrario, este sí suele irradiarse. Y por último, la lumbalgia con signos de alarma. Este tipo de dolor es un dolor de urgencia, ¿verdad? Que necesita una atención médica inmediata. Está muy relacionado con tumores, está muy relacionado con problemas renales que pueden ser trágicos para el paciente. En nuestro caso, nos vamos a centrar en la lumbalgia mecánica, que fue nuestro motivo de estudio. Pero, ¿cuál es el objetivo general? Bueno, encontrar la relación del dolor lumbar a causa del prolongado tiempo en la posición sedente en estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, en el campus de Monterrey, en esta misma carrera de fisioterapia, que cursa en el séptimo tetramestre que implica desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Ahora bien, los objetivos específicos que queremos alcanzar al menos son 4. El primero es encontrar la relación que existe en pasar un tiempo prolongado en la misma posición durante el periodo de las clases en línea con el dolor lumbar. También comprobar la veracidad del dolor lumbar al pasar mucho tiempo en la misma posición. Por el número 3, descubrir el tiempo que se debe pasar en la misma posición sedente para comenzar a sentir esa molestia. También, por último, demostrar si existe una correlación de datos en forma de encuesta digital, que después de clases en línea existe un dolor en dicha zona. Y bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la metodología y los datos obtenidos a través de lo que nosotros pudimos realizar. Bueno, primero que nada, cabe aclarar que el tipo de estudio que utilizamos fue un estudio retrospectivo, transversal, casos y controles, y es un tipo de estudio analítico. En cuanto al método de recolección de datos, utilizamos lo que es
la escala visual analógica de dolor, que es la escala de EVA, para identificar el nivel de molestia que puede llegar a presentar el estudiante. Y asimismo también realizamos lo que es una encuesta para determinar la correlación de estas dos variantes. Bueno, aquí podemos ver lo que es la escala de EVA, que se le pide a la persona que describe el dolor del 0 al 10, siendo 0 ausencia de dolor, aumentando hasta el número 10, que es el peor dolor posible. Y bueno, como ya comentaba, nosotros lo realizamos a través de una encuesta, que una encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Y bueno, estas proporcionan información sobre opiniones, actitudes, comportamiento de las personas a las que se les está aplicando. Y bueno, nosotros utilizamos lo que son los siguientes datos, las siguientes preguntas en esta encuesta. La pregunta número 1 dice, ¿cuánto tiempo pasas en promedio a la semana sentado debido a actividades académicas, ya sea tareas, exámenes o clases en línea? Y como opciones fueron entre 10 y 14 horas a la semana, más de 16 horas a la semana o menos de 10 horas a la semana. Pregunta número 2 fue, ¿has presentado dolor lumbar desde inicios del mes de septiembre del año 2020 hasta la fecha? Como opciones pusimos sí o no. Si tu respuesta fue positiva, es la número 3. A la pregunta anterior, según la escala de EVA, donde 0 es nada de dolor y 10 mucho de dolor, ¿qué puntuación pondría según tu molestia? Bueno, aquí lo dejamos libre para que los estudiantes calificaran su escala de dolor. La pregunta número 4 dice, si tu respuesta fue positiva a dolor lumbar, ¿a partir de cuánto tiempo de estar sentado presentas lumbalgia? Y como opciones fueron antes de 1 hora, después de 2 horas, después de más de 4 horas o no aplica. Y como número 5 sería, tu dolor lumbar se presenta antes, durante o después de alguna actividad académica. Y como opciones sería antes, durante o después o no aplica. Y la número 6, que sería, ¿consideras tener una buena postura al sentarte? Y como opciones fueron sí y no. Y bueno, como ya mencionaba, utilizamos este método ya que es uno de los más comunes que se utilizan para poder comprobar alguna hipótesis o descubrir la solución a alguna problemática, identificar, interpretar de la manera más metódica posible un conjunto de testimonios que puedan cumplir con, en este caso, los propósitos que ya establecimos. Bueno, yo les voy a hablar de los resultados, tanto de la encuesta como de la investigación en general. Tomando la primera pregunta, vemos cómo el 46% de los encuestados pasa menos de 10 horas a la semana en posición sedente, siendo 6 horas en promedio las que pasamos en esta posición en las clases virtuales en la Universidad de Durango. En la pregunta 2, vemos cómo el 91% respondió que sí ha presentado dolor lumbar a inicios del mes de septiembre hasta la fecha. En la tercera pregunta, que habla sobre el dolor en relación con la escala de EVA, vemos cómo la mayoría de los alumnos contestaron que presentan una puntuación 6 y 7, promediándolo en 6. La respuesta positiva a dolor lumbar, vemos como el 80% lo presenta después de 2 horas de estar sentado. En la pregunta número 5, aquí vemos como el 60% presenta dolor lumbar durante la actividad académica y la mayoría, en la última pregunta, el 73% respondió que no considera tener una buena postura
al sentarse. La posición sedente en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango que cursan el 7º tetramestre es una postura muy común en estos tiempos debido a la necesidad de tener la modalidad de clases en línea por el COVID, al pasar por lo menos 6 horas cada clase sabatina. Se comprobó que el 90.9% de los alumnos ha presentado dolor lumbar desde inicios del mes de septiembre del presente año, siendo cuando comenzó el tetramestre. Tomando en cuenta las medidas de tendencia central, vemos cómo el promedio de la escala de EVA de dolor fue entre 6 y 7. Estos resultados de la escala de EVA se presentaron después de 2 horas de tomar la posición sedente, tomando en cuenta que los alumnos de 7º tetramestre duran más de este tiempo en sus clases sabatinas. Consideramos que es una relación directa al dolor lumbar. El 80% de los alumnos presentaron el dolor lumbar durante su actividad académica y el 72.7% considera tener una mala postura sedente. Y así comprobamos nuestra hipótesis con los resultados en porcentaje de las encuestas, que nuestra hipótesis fue si los estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monterrey, que cursan el 7º tetramestre de la carrera de fisioterapia, toman sus clases virtuales en posición sedente por tiempos prolongados, entonces presentarán dolor lumbar grado 6. Esta hipótesis comprobada ya con nuestros resultados anteriores de las encuestas. Muy bien, y para concluir, vamos a decir lo siguiente. Podemos concluir nuestra investigación comprobando nuestra hipótesis sobre que la posición sedente y el dolor lumbar tienen una muy fuerte relación. Es inevitable pasar tantas horas en la misma posición, procurando tener una posición totalmente correcta. Es una problemática muy común y muchas veces de origen desconocido. Por ello recomendamos tener medidas realizando ejercicios y estiramientos que nos ayuden a evitar dolores de urgencia o muy incapacitantes. Hemos descubierto que ambas variables son consecuencia incluso de incapacidad en población estudiantil, como la población que utilizamos para este estudio, y que el proceso de dolor es en la mayoría de las ocasiones recurrente. Por ello se recomienda seguir indicaciones de un especialista también.